Hola, una vez más le damos la bienvenida a nuestro programa hablando sobre la Biblia. En el día de hoy quiero hablarle algo que tiene con relación a un día, que es un mandamiento que el Señor dejó en su ley o en su primera tabla, ¿ya? ¿Por qué vamos a hablar hoy día de ese día? Porque este mandamiento a través del tiempo ha sido cambiado, ¿ya? Y, y la Biblia habla claramente cuál es el día en el cual el Señor dejó para que nosotros podamos descansar, para que nosotros podamos reposar. Está comprobado científicamente que necesitamos descansar un día en la semana. Y Dios dejó nuestro cuerpo de esa manera, porque Él nos creó y Él nos hizo. Y por eso que es tan importante descansar un día en la semana. Y Dios lo dejó establecido en su palabra, ¿ya? Hoy vamos a hablar un poco sobre el sábado. El sábado es el cuarto mandamiento que Dios dejó para que el hombre pudiese guardarlo, o su pueblo, ¿ya? Y dice acá en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo. Aquí dice reposo. Hay otras Biblias que dicen claramente del sábado. ¿Por qué? Porque en el antiguo Israel el nombre sábado significaba descanso. De hecho, el pueblo de Israel no tenía, el único día que tenía nombre era el sábado. El día domingo, que hoy en día le llamamos domingo, ellos lo llamaban primer día de la semana, segundo día de la semana, el lunes, y así hasta llegar al sexto día de la semana, que era el viernes. Y el único día que tenía nombre era el sábado, ¿ya? Por eso dice acá: acuérdate del día de reposo. Tiene un asterisco y más abajo dice: aquí equivale a sábado. Pero como les decía, en otras versiones dice sábado. Dice: para santificarlo. O sea, el sábado debe ser santificado, dice acá. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día dice que él lo descansó, lo reposó. Y eso lo vemos en el libro del Génesis, en el capítulo 2, del versículo 1 al 3. Miren lo que nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que él hizo, y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Importante entender: Dios en el séptimo día lo bendijo, lo santificó y lo descansó o lo reposó. Esas son las 3 cosas que hizo Dios. Ahora, Dios no se cansa. ¿Por qué Dios lo hizo? Para dejarnos el ejemplo, ¿ya? Jesús se bautizó no porque él necesitaba bautismo, sino para dejarnos el ejemplo. Es lo mismo acá. En el sábado Dios lo descansó para darnos el ejemplo para nosotros. Y como leíamos en el mandamiento, ¿no es cierto? Dice el Señor: no harás obra alguna. Ahora, cuando el Señor dice no harás obra alguna, ¿a qué se está refiriendo? A que nosotros podamos descansar de nuestros trabajos, de nuestras tareas diarias. No es que no podamos caminar, no es que no podamos visitar a un enfermo, no es que no podamos visitar a alguien que tenga una necesidad. ¿Me entiende? El Señor lo que nos está diciendo es que en ese día no debemos trabajar para nuestro beneficio, pero sí podemos trabajar para el beneficio de otro.
y poder, ¿no es cierto?, también en ese día tener una comunión y una relación más estrecha con Dios. No es que en otros días no debamos hacerlo, no, sino que en ese día Dios lo apartó en forma especial. Y por eso dice el mandamiento, acuérdate, porque sabía Dios que no íbamos a olvidar en este tiempo especial del día sábado o del cuarto mandamiento. Ahora, en el libro de Isaías, en el capítulo 58, Isaías capítulo 58, 56, dice ahí, en el versículo 6, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, no era solamente para el pueblo de Israel el sábado, sino que era para todos aquellos que querían ser israelitas espirituales. ¿Ya? El sábado era para todo aquel que quería ser hijo e hija de Dios, aún para el extranjero, aún para el eunuco, aún para aquel que no conocía nada de Dios y quería, ¿no es cierto?, quería ser siervo del Señor. Para todo aquello era el sábado. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, nos revela qué es lo que hacía Jesús ya los días sábados. En el versículo 16, Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. La costumbre de Jesús en sábado era reunirse, congregarse. Esa era la costumbre que tenía el Señor Jesús. Y ese es el ejemplo que nos dejó a nosotros, para que pudiésemos congregarnos en el día que Él dejó, no en el día que el hombre o el hombre de pecado, según la Biblia, estableció como día de descanso. No es el domingo, es el día sábado en el cual Dios dejó para que pudiésemos descansar. De hecho, la Biblia no habla de domingo, sí habla del primer día de la semana, pero no habla en ninguna parte que debemos descansar o reunirnos en un día domingo, ¿ya? Por supuesto que se puede hacer a lo mejor una reunión en domingo, pero debemos respetar el día sábado como día del Señor, tal cual como está escrito en la palabra de Dios. Y aquí en el libro de Lucas también, pero ahora en el versículo 23, miren lo que nos dice ahí, Lucas 23, en el versículo 55 y 56. Nos dice así: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento, y descansaron el día de sábado conforme al mandamiento. O sea, estas mujeres que eran seguidores de Jesús, ¿ya?, para preparar la sepultura, ¿qué hicieron? Vueltas, prepararon especies aromáticas, dice, y ungüento, y descansaron el día de sábado conforme al mandamiento. Y en el capítulo 24:1 dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, ¿ya? O sea, el día sábado no hicieron eso, pero fueron, esperaron, descansaron el día sábado conforme al mandamiento, y el primer día de la semana, que es el día domingo, fueron y presentaron, ¿no es cierto?, ante el sepulcro, llevando esas especies aromáticas. Ahora, el sábado
Si tú lo buscas en el diccionario, buscas sábado, te va a salir ahí séptimo día de la semana. De hecho, en inglés, sábado se dice Saturday, que significa día del Señor. Y domingo, en inglés, se dice Sunday, que significa día del sol. ¿Ya? Día del sol. ¿Ya? Ese es el nombre que está especificado en inglés. Y ese es el primer día de la semana que le llamaba la Biblia, así le llamaba. ¿Ya? El hombre le puso nombre al primer día de la semana, le puso domingo. Y más encima un nombre pagano. ¿Ya? Bien, y aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 13, nos sigue hablando, ¿no es cierto?, de los apóstoles, lo que ellos hacían. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 42-44, dice así: y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de sábado le hablasen estas cosas. Versículo 44. El siguiente día de sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahí donde andaban predicando, ¿no es cierto?, los apóstoles. Dice que en sábado ellos se reunían a escuchar la palabra de Dios. Muchos dicen que el sábado era solamente para el pueblo de Israel, pero no era para el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque Dios lo dio en el Edén. ¿Ya? Ahí fue cuando Él lo reposó, ahí fue cuando Él lo descansó. Entonces no podía ser para el pueblo de Israel. Recuerden, el sábado está impreso en la primera tabla de esas dos tablas que el Señor dio en el Sinaí. No puede ser quitado, no puede ser raído, está ahí escrita. Con el dedo de Dios fue escrita en el Sinaí. Así que es importante entender que el sábado sigue vigente hasta ahora, porque los apóstoles se seguían reuniendo en sábado. Ahora, en el capítulo 18, en el versículo 4 del mismo libro de Hechos, dice: y discutía en la sinagoga todos los días de sábado y persuadía a judíos y a griegos. ¿Ya? El apóstol Pablo seguía reuniéndose los días sábado y a veces le tocaba, ¿no es cierto?, discutir con aquellos que eran judaizantes, ya con aquellos que querían seguir guardando la ley ceremonial. Recuerden que la ley ceremonial fue la ley que quedó clavada en la cruz. Y ahí es un detalle muy importante entender, porque en la ley ceremonial habían sábados, pero eran sábados ceremoniales, eran 7 sábados ceremoniales y estaban dentro de las fiestas judías, y esas fiestas quedaron clavadas cuando el Señor Jesús murió. Por eso que ya no tenemos santuario, ya no matamos un corderito, porque toda esa ley ceremonial fue clavada en la cruz cuando Jesucristo, la realidad, porque ese era un símbolo, Cristo la realidad, se cumplió en él y todo eso quedó ahí. Y esos son los sábados que habla Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 16, ¿ya? Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sigue diciendo: y despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en días de fiesta, lunas nuevas, o días de sábado, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ya? A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando le hablaba aquí a los de Colosenses, a los de Colosas, a la iglesia de Colosas. Se hablaba con referencia a esos sábados que ellos seguían guardando, los judaizantes querían seguir guardando esas leyes ceremoniales, y el Señor les dijo que no, esas ya habían quedado clavadas. De hecho, estos sábados ceremoniales se les llamaban sábados ceremoniales porque eran días feriados para ellos. Podía caer cualquier día
pero era un día feriado. Así le podríamos llamar nosotros hoy en día para que podamos entender en el lenguaje nuestro, ¿ya? Esos quedaron clavados en la cruz con la muerte de Cristo, esos sábados. Pero el sábado de la ley de Dios es eterno. ¿Saben por qué? Miren lo que dice Isaías capítulo 66. Miren lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Isaías 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en día de sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová. O sea, en la tierra restaurada, en aquella tierra que alcancen, aquellos que alcancen la victoria sobre el mal, en esa tierra nueva, en esos cielos nuevos, se va a ir a adorar a Dios en los sábados tras sábado. Ya no se va a ir a adorar en domingo, sino que se va a ir a adorar todos los sábados. Y aquí Isaías nos dejó claro, ¿no es cierto?, que ese sábado es eterno porque está dentro de la ley de los 10 mandamientos. Y en Isaías, capítulo 58, versículo 13 dice: si retrajeres del día de sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bien, entonces Dios nos invita, ¿no es cierto?, a que podamos aceptar el día que Él dejó establecido y que es el día de sábado, es el día de reposo que lo vamos a tener por la eternidad. Y quiero terminar con el libro de Hebreos en el capítulo 4. Miren lo que nos dice ahí el apóstol Pablo, escribiéndole a los hebreos. Dice, versículo 3 y 4, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es la única manera que podemos entrar en el reposo celestial es a través de Cristo. Y Cristo nos va a dar, ¿no es cierto?, esa paz que necesita nuestra alma. Esa paz, esa confianza, esa seguridad. Y por medio de Él vamos nosotros a poder guardar el sábado o la ley de Dios que está dentro de los 10 mandamientos. De la única manera, amado amigo y oyente que me escuchas, de la única manera que nosotros podemos guardar el sábado en forma como el Señor quiere, es a través de su justicia, es a través de su gracia, es a través de su Espíritu. Como dijo Jesús a la mujer samaritana, es necesario que me adoren en espíritu y en verdad. Que no sea algo legal como lo hizo el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel, el Señor lo desechó, porque Él lo hacía en forma legal, no en forma espiritual, ¿ya? Y de esa manera no sirve guardar un día, ¿ya?, sino que debemos hacerlo de una forma espiritual. Que el Señor te bendiga y que el Señor, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu te haga ver que este es el verdadero día en el cual debemos adorar al Señor. Que Dios te bendiga.